Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vamos a continuar estudiando la carta que Pablo le escribió a los hermanos que están en Galacia. Dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo, en el principio de esta carta, él se encuentra un poco molesto porque habían ciertas personas que estaban enseñando doctrinas falsas en la iglesia de los Gálatas. Y fíjense lo que dice Gálatas 1:6. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El 7 dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Y posteriormente, en el capítulo 3, dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente a vosotros como crucificado. Es lo que está explicando aquí, que la salvación nosotros la obtenemos creyendo en Cristo Jesús por fe y por gracia. El Espíritu Santo lo obtenemos creyendo en Cristo Jesús, no por las obras. Más adelante, él presenta el ejemplo de Abraham. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y en la prédica pasada estuvimos hablando de la alegoría que hay entre la esclava y la libre. Nosotros somos hijos de Sara, hija de la libre, creados para servir a Dios en libertad. Y en este versículo 1 dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. El tema que vamos a tratar esta mañana se titula La libertad en Cristo. Ustedes se preguntarán: ¿de qué Dios nos ha hecho libres? Dios nos ha liberado de la ley, nos ha liberado del pecado y nos ha liberado de los rudimentos de este mundo. Y estas tres cosas nos conducen a la muerte eterna. Y esto nos trae a condenación. Dice la palabra de Dios que en el principio de la creación Dios le dijo a Adán y a Eva: Adán, Eva, de todo el árbol del huerto ustedes pueden comer, por el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que ustedes coman, ciertamente morirán. Eva y Adán comieron del fruto prohibido y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos fuimos constituidos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Bajó del cielo, murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que cada persona, sea judío o gentil, que cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, es salvo, es libre de la ley, es libre del pecado, es libre de los rudimentos de este mundo. Libre de la ley porque no tenemos que sujetarnos a unos serie de mandamientos para ser salvos. Libre del pecado porque ya somos justos, justificados delante de Dios. Ya Dios no nos ve culpables, nos ve libres, justos delante de Él. Y somos libres de los rudimentos de este mundo porque son cosas que no nos sirven de nada para alcanzar la salvación. Entonces, el principio, lo que el Espíritu Santo quiere darnos a entender en esta mañana, es que todos nosotros debemos como iglesia permanecer firmes en la libertad con que Dios nos hizo libres. ¿Y qué quiere decir este principio? Este principio quiere decir que la cárcel en que se encontraba el hombre era la ley, los rudimentos de este mundo y el pecado. Y Dios nos sacó de esa cárcel y nos puso en libertad. Y lo que quiere el Espíritu Santo es que, como ya el Espíritu Santo de Dios sabe que ustedes ya son libres en Cristo Jesús, Él lo que quiere es que no se vuelvan otra vez a meter en la cárcel. ¿Y cuál es la cárcel? La ley, los principios de este mundo, que son los rudimentos, y el pecado. En esta mañana yo me voy a limitar a explicar una manera de cómo nosotros podemos permanecer firmes en la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Voy a explicar una razón del por qué debemos permanecer libres en esta libertad. Ahora,
la manera en cómo nosotros debemos permanecer libres en la libertad con que Dios nos ha hecho libre es no sometiéndonos al yugo de esclavitud. ¿Y cuál es el yugo de esclavitud? La ley. Cuando hablamos de la ley, nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos, a los mandatos que Dios le ordenó al pueblo de Israel que cumpliese y que pusieran en práctica. Y dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que dice que si una persona se somete a otra persona para obedecerle, es esclavo de esa persona. Esto quiere decir que si nosotros nos sometemos a la ley para obedecer la ley con la intención de nosotros ser salvos, esto nos va a llevar a la condenación. Esto nos va a llevar a la muerte eterna. Y este yugo de esclavitud, que es la ley, es una carga que nos mantenía oprimidos con la intención de nosotros ser salvos. Ahora fíjense lo que dice la Escritura en la versión Nueva Traducción Viviente, no lo vayan a buscar. Dice Gálatas capítulo 4, versículos 3 y 5. El 3 dice lo siguiente: eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales de este mundo. Ya voy a explicar qué es eso, los principios espirituales de este mundo. Versículo 5 dice: Dios envió a Cristo para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. El yugo de esclavitud es la ley. Otro yugo de esclavitud es el pecado. El pecado nos mantenía oprimidos. Y el pecado, si nosotros nos sometemos al pecado para obedecerle, eso nos lleva a la condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Y el pecado es todo aquello que nos lleva a desobedecer a Cristo Jesús. Otra cosa que nos mantenía en yugo de esclavitud son los rudimentos de este mundo. Los rudimentos de este mundo son los principios espirituales de este mundo. Por ejemplo, para que puedan entender, un principio es aquello que lo que nosotros debemos creer, hacer y saber, ¿verdad? Entonces, un principio espiritual de este mundo está en contra a los principios de Dios. Por ejemplo, la circuncisión. El mundo enseña que tienes que circuncidarte para tu ser salvo. Está opuesto a los principios de Dios. El guardar el sábado es un principio de este mundo. Dice, te obliga a guardar el sábado para que tú obtengas la salvación. Está en contra de los principios de Dios. Muchos pentecostales, como otro ejemplo que he puesto, obligan a la gente a hablar en lengua para, si no hablas en lengua, eres salvo. Ese es otro rudimento, otro principio espiritual de este mundo que obliga está en contra de los principios de Dios. Para que ustedes más o menos entiendan qué es un rudimento, en la antigüedad, el hombre tenía que sacrificar un cordero y la sangre que se derramaba ese cordero servía para limpiar los pecados del hombre. Pero una vez que Cristo Jesús vino aquí a la tierra, murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que hoy en día, si yo vengo en la actualidad y sacrifico un cordero, de nada me sirve. Porque Cristo dice que si yo cometo pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Por eso es que el sacrificio de un cordero es un rudimento. ¿Ok? Es algo que no me sirve de nada para honrar a Dios, no me sirve de nada para estar opuesto a los principios de Dios como son la circuncisión y los días de fiesta, los días de reposo y esas cosas. Y todas estas cosas como la ley, el pecado y los rudimentos de este mundo nos mantenía en esclavitud, nos mantenía presos. Pero Cristo nos liberó al morir en la cruz del Calvario y cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, somos libres de estas cosas. Ahora, ¿de qué manera no nos sometemos a este yugo de esclavitud, que es la ley, muriendo la ley? ¿Y cómo nosotros morimos a la ley? No aceptando, no haciendo todo lo que la ley dice con la intención de nosotros ser salvos. ¿Cómo nosotros morimos al pecado? Dándole espalda al pecado y viviendo para Cristo. ¿Cómo nosotros morimos a los principios espirituales de este mundo? No tomándolos en cuenta para nosotros ser salvos. Y cuando uno cree en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Automáticamente, cuando creemos en Cristo,
Morimos a la ley, morimos al pecado y morimos a los rudimentos de este mundo. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasadas y aquí las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y la ley y Cristo Jesús nos libertó de esa esclavitud en que nos encontramos, que era la ley, el pecado y los rudimentos de este mundo. Y somos salvos por fe y por gracia. Ahora, ¿por qué no debemos someternos al yugo de esclavitud que es la ley? Porque Cristo nos hizo libres. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pagó un precio por nosotros. Ya nosotros somos libres, no pertenecemos, no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Y hay algo que hay que tomar en cuenta, es que si tú eres esclavo del pecado, de la ley, de los rudimentos, estás condenado. ¿Cuál es la condenación? La muerte eterna. Pero si tú eres esclavo de Cristo, eres libre. ¿Por qué eres libre? Porque no tienes condenación. Y no hay ninguna condenación para los que hay en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nosotros debemos no someternos al yugo de esclavitud? Con el objetivo de permanecer firmes en la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Ya no somos esclavos de la muerte, del pecado, de la ley y de los rudimentos de este mundo, sino que Dios nos ha puesto en libertad. Así que, hermanos, yo les animo a que ustedes mueran a la ley, mueran al pecado, mueran a los rudimentos de este mundo, porque ninguna de estas tres cosas nos llevan a la libertad en Cristo Jesús. Lo que nos lleva a la libertad es creer en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Solamente en Él tenemos la libertad en Cristo. Estudiando este texto, yo comprendí algo que quiero compartírselo con ustedes, que tiene mucha relación con esta enseñanza. Y es por eso, mis hermanos, que yo les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Es algo que yo aprendí y que es algo que me gustaría que ustedes también estén claros. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8, dice: porque por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia. Un favor que nosotros no nos merecemos. En lugar de morir en la cruz del Calvario, me tocaba a mí morir. Le tocaba a usted morir. Y Dios lo hizo por nosotros. Dice más, por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, que al creer en Cristo Jesús tenemos la entrada al cielo. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. No necesitamos hacer nada para ganarnos el cielo. ¿Ok? No necesitamos comprarlos con las obras, ni guardando el sábado, ni con la circuncisión, con nada de eso. Somos salvos por obras, por fe y por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora fíjense esto, antes de explicar el versículo 10, esto me trae a la mente el ejemplo de Abraham. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Él no cumplió los 10 mandamientos, no cumplió nada, sino que creyó en Cristo Jesús y fue salvo, fue justo delante de Dios. Ahora, otro ejemplo de cómo nosotros creemos por fe, es ejemplo de cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, que tenía a los dos ladrones a los lados. Uno de los ladrones le dijo: bueno, Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz y nos salvas a nosotros? Y el otro ladrón que creyó en Cristo Jesús le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y Cristo Jesús dijo: desde este mismo momento estarás conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no le dio tiempo de guardar los mandamientos, o de circuncidarse, o de guardar cualquier mandamiento de Dios, sino que creyó por fe y por gracia. Ahora, conociendo que es por fe que nosotros obtenemos la salvación, vean lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas son el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque cuando tú dices: yo confieso, Señor, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, yo le estoy diciendo que tú eres mi Señor,
Yo le estoy diciendo a Dios, Señor, tú eres mi amo, yo obedezco. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán que el día, Señor, y en tu nombre no hicimos milagros, no sanamos enfermos, no resucitamos muertos. Dios dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no te conozco. ¿Por qué? Porque no haces la voluntad de Dios. Entonces, lo que yo aprendí en este texto, en esta parte, es que la ley no me sirve a mí para yo ser salvo, pero sí me sirve para yo reconocer de que realmente he creído en Cristo Jesús. Y el creer está relacionado con el hacer. Si yo le creo a Dios, yo hago lo que Dios me manda. Si yo no le creo a Dios, yo no hago lo que Dios me manda. Entonces, continuando con el texto, debemos permanecer firmes en la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Ahora, ¿por qué razón debemos permanecer libres en la libertad con que Dios nos ha hecho libres? Porque Cristo nos libertó. ¿Nos libertó de qué? De la muerte eterna. ¿Y de qué más nos libertó? De los rudimentos, de la ley y del pecado, que esto nos mantenía cautivos a la condenación que es la muerte eterna. Y Dios nos hizo libres. Murió en la cruz del Calvario por todos nosotros para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de nosotros ser pecadores y nosotros estar constituidos pecadores, nos merecíamos el infierno. Y Cristo Jesús murió en nuestro lugar y nos hizo libres del pecado y de todas esas cosas que nos mantenían oprimidos. Ahora, ¿cómo nos hizo libres? Muriendo en la cruz, derramando su sangre preciosa por todos nosotros. Dios dice en su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo hizo por amor a nosotros. Ahora, ¿por qué? Es una razón. ¿Por qué nos hizo libres? Porque Dios nos amó y tuvo misericordia de nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que usted está allí sentado, yo estoy aquí predicando porque Dios te amó a ti y me amó a mí desde antes de la fundación del mundo. No solo eso, que otra razón por la cual Dios nos liberó es porque tuvo misericordia, tanto de usted como de mí. Porque dice la palabra de Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No depende ni el que corre ni el que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y es por eso que nosotros debemos vivir una vida de agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia nos salvó. Murió en la cruz del Calvario. Dios, Cristo Jesús, estaba antes de ser crucificado, Señor, pasa de mí esta copa, porque él sabía lo que iba a morir, a sufrir. No es fácil ser clavado en la cruz, colocarle una corona de espinas. Él sabía el futuro, él sabía lo que le esperaba. Y es por eso que nosotros debemos vivir una vida de obediencia a Dios. Como dice el cántico lema, debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar a Cristo ese amor, esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Y esa es la razón por la cual Dios nos libertó de la muerte. Ahora, ¿para qué nosotros somos libres? Nosotros somos libres para vivir una vida en santidad, en obediencia, vivir una vida en el Espíritu Santo. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Y más adelante vamos a estudiar lo que es vivir en los frutos del Espíritu, en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y es por eso, hermanos, que yo les animo a que ustedes permanezcan firmes en esta libertad con que Dios nos hizo libres. No se vuelvan a meter otra vez en la cárcel, que es la ley, el pecado y los rudimentos de este mundo. Hoy hemos aprendido de que debemos permanecer firmes en la libertad de Cristo. Dios nos liberó de la muerte, del pecado y de los rudimentos. ¿Y de qué manera nosotros permanecemos firmes? No sometiéndonos a la ley. ¿Y por qué razón debemos permanecer firmes? Porque nosotros hemos sido libertados por Cristo.